Bueno, simplemente comentaros que mi nombre es Itxaso Trabudúa y soy ingeniera industrial de la empresa IKE Ingeniería, y a mi lado está Ana Belén, que es la que habéis oído ahora, que es arquitecto de EKS Ingeniería. Entonces, en primer lugar, comentaros que la idea del proyecto E2CO20 pues nace de 4 empresas. Las 4 empresas desarrolladoras de E2CO20 pues participamos en su momento en un proyecto conjunto que fue financiado por el gobierno vasco a través de la herramienta Gaitek. Está promovida por la sociedad pública SPRI y hemos contado con un socio colaborador que es el Gabinete Técnico de Publicaciones. El Gabinete Técnico de Publicaciones es una sociedad cuyo administrador es el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, y que publica anualmente la base de precios centro de la construcción, que es la base de precios que toma como referencia E2CO20, nuestra herramienta. Seguramente pues todos los que estáis conectados y que trabajáis en el ámbito de la edificación pues ya conoceréis esta base de precios, que es el cuadro de precios de referencia más conocido y utilizado por los profesionales de la construcción. Pues, se publica desde 1984. En cuanto al consorcio de empresas desarrolladoras de la herramienta, pues el equipo lo componen pues el EKS, que es una ingeniería perteneciente al Grupo Mondragón, con presencia a nivel internacional y que aplica soluciones innovadoras basadas en los principios de sostenibilidad y el análisis de ciclo de vida en sus proyectos. IKE Ingeniería, que es una empresa especializada en el análisis de ciclo de vida, ecodiseño y en el desarrollo de declaraciones ambientales de producto y también su verificación. Y ambas empresas, el EKS y IKA, han participado junto a Ecoingenium, una empresa consultora especialista en edificación sostenible, y Pacay Media, que es el desarrollador informático de la herramienta. Primeramente, y antes de comenzar propiamente con el webinar, pues nos gustaría comentar el orden del día y algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, pues, la primera de ellas es que, como veis, aparece el icono de un micrófono silenciado. Esto es debido al alto número de participantes. Pues para que todos los oyentes tengáis una buena recepción del sonido sin interferencias, hemos optado por silenciar los micrófonos de los participantes. Pero esto no quiere decir que no os invitemos a participar a través del chat, que es la columna que aparece a la izquierda de vuestras pantallas. Respecto al orden del día, comentaros que vamos a dedicar pues aproximadamente unos 10 o 15 minutos a realizar una introducción en qué consiste la herramienta E2CO2. A continuación os mostraremos un vídeo demostrativo para que podáis ver de forma más fácil y clara el funcionamiento de E2CO20, y que tiene una duración aproximada pues en torno a unos 8 o 9 minutos. Y finalmente os daremos un turno de preguntas para que a través del chat, que lo hemos comentado antes en la parte izquierda, pues nos podáis trasladar todas aquellas dudas y consultas que os hayan podido surgir durante la introducción del vídeo. En el caso de que os vayan surgiendo las dudas durante la exposición, pues también podéis ir poniéndolas en el chat sin ningún problema, y lo que haremos será atenderlas al final, durante este espacio. Finalmente dedicaremos aproximadamente unos 5 minutos a lo que sería la despedida y cierre, pues dándoos la información de contacto y alguna sorpresilla también. Pues sin más dilación, y una vez realizadas la presentación de las empresas participantes, pues vamos a comenzar con la presentación de qué es E2CO20. Entonces, E2CO20 es un software informático que permite calcular de forma sencilla la energía embebida y la huella de carbono de un edificio, atendiendo a los materiales, productos y procesos constructivos utilizados durante la fase de construcción. Surge por el interés de las dos empresas participantes en el consorcio, que en su momento las iniciales fueron el EKS y Ecoingenium, que requerían una herramienta como esta para realizar el análisis de ciclo de vida completo de los edificios, y no solo durante la fase de uso y mantenimiento. Porque en este caso veíamos que a la hora de proyectar edificios sostenibles y optar, por ejemplo, a diferentes sellos ambientales, pues como pueden ser LEED, BREEAM, Passy House u otros, pues sí que disponíamos de diferentes herramientas de apoyo, pues desde muy sencillas hasta aquellas más complejas o elaboradas pues ya en formato software. O sea, tenemos desde Exceler al formato software, como son el caso de LEED y Calendar, que a día de hoy es de uso obligatorio, otras que van un poco más allá en el análisis energético, pues como puedan ser Energy Plus o el Design Builder. Entonces, el gap que detectamos en estas herramientas era
que estas siempre se enfocaban en el análisis de la fase de uso y mantenimiento, pero no disponíamos de ninguna herramienta para analizar esas fases previas de construcción del edificio, pues como por ejemplo la selección de materiales o la ejecución del edificio, algo que pues puede resultar de gran interés, por ejemplo, a estudios de arquitectura e ingeniería, como es el caso del EKS, que están certificados en ecodiseño. Pues si alguno de vosotros está certificado en ecodiseño, pues ya conoceréis que el sistema de gestión pues te exige analizar todo el ciclo de vida del edificio, incluidas esas fases previas al uso y mantenimiento. Entonces nos encontrábamos en la tesitura que no existía ninguna herramienta de ayuda para el análisis de esas fases previas. Entonces, derivada de esta necesidad, y dado que no encontrábamos en el mercado ninguna herramienta que realizase este tipo de cálculo, pues decidimos ponernos manos a la obra y desarrollar nosotros mismos esta herramienta que necesitábamos, complementaria a las que ya existían en el mercado. Entonces la idea con la que se concibió E2CO2.0 es que sea una herramienta de ayuda para los proyectistas, que tenga un funcionamiento muy sencillo e intuitivo, y que su manejo fuese ágil y que no requiriera de conocimientos previos en materia de análisis de ciclo de vida, para que nos sirva pues para diseñar edificios con un menor impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida, pues de una forma efectiva. ¿El nombre de la herramienta de dónde viene? Pues tenéis ahí, pues E2, pues es de doble E, energía embebida, y CO2, emisiones de CO2 igual a 0, que es nuestro objetivo final, un consumo energético y unas emisiones de CO2 que tiendan a 0. Entonces estamos hablando continuamente de energía embebida. Pues, y quizás antes de comenzar con el funcionamiento del programa pueda resultar interesante hacer un paréntesis para definir qué consideramos en este caso como energía embebida. Pues como tenéis en la transparencia, definimos la energía embebida como la energía total consumida para la construcción de un edificio, donde se contempla la energía empleada en los procesos de fabricación de los productos, materiales, sistemas constructivos utilizados durante la ejecución del edificio, la energía consumida por el transporte de estos materiales a obra, la energía utilizada por la maquinaria en la ejecución de las distintas unidades de obra. Y además, pues derivada de esa energía embebida, la herramienta calcula las emisiones de CO2 asociadas a estas subfases, que es lo que se llama huella de carbono. ¿Y por qué resulta importante para el sector de la construcción la energía embebida? Pues como ya conoceréis, existen a nivel europeo diferentes directivas que están incidiendo en reducir principalmente los impactos derivados de los edificios, pero principalmente el consumo energético durante la fase de uso. Entonces, una de las directivas más importantes, en este caso para el sector de la construcción, ha sido la aprobación de la directiva EPBD, Energy Performance Building Directive, tanto la que fue aprobada en el 2002 como su refundido aprobado en el 2010, que es más exigente en cuanto a consumo energético se refiere en comparación con la del 2002. Entonces, estas directivas se transpusieron, en nuestro caso, el código técnico al RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificación, y el certificado energético de los edificios, entre otros. Normativas que hacen especial énfasis en la reducción del consumo energético en la fase de uso de los edificios, pues con una tendencia clara a que el parque edificatorio tienda progresivamente hacia un consumo energético casi nulo. Entonces, si el consumo energético de la fase de uso se va disminuyendo y por su parte la energía embebida permanece constante, entonces vemos que progresivamente esta va cogiendo más peso sobre el total de la energía incorporada en el edificio. Pues es decir, que va a llegar un punto con esos edificios de consumo energético casi nulo, que el impacto derivado del consumo de energía en uso supondrá menos que la energía embebida del edificio, la que se ha utilizado hasta la construcción del edificio. Por tanto, para poder mejorar esta fase previa, necesitamos una herramienta que valore la energía embebida del edificio y a partir de ahí nos permita realizar propuestas de mejora para reducir el impacto. Y bueno, esto es un poco el origen de nuestra herramienta. Respecto a la metodología utilizada para el cálculo,
Pues realmente el cálculo de unidades de obra que compone la herramienta ha sido bastante complejo y laborioso. Hay que tener en cuenta que la base de datos lo componen muchos materiales y los cálculos los hemos realizado de 13.000 materiales. Pues en este caso, el responsable principal de realizar los cálculos ha sido ICA Ingeniería, que ya tenía experiencia en el desarrollo de análisis de ciclo de vida de diferentes sectores industriales, incluido el sector de los materiales de construcción. Pues a la hora de realizar esos ACVs, análisis de ciclo de vida, las normativas que se han utilizado han sido la ISO 14040, Environmental Management Life Cycle Assessment, son principios y alcance, la ISO 14044, en este caso sería la de requerimientos y guía, y ISO 14025, que es Environmental Labels and Declaration, que es la específica para desarrollar declaraciones ambientales de tipo 3. Y mediante estas metodologías y utilizando la herramienta para el cálculo de ACV SIMAPRO, se ha procedido a calcular durante los 3 años que ha durado el proyecto el correspondiente valor del impacto en unidades de energía, pues en megajulios, y en emisiones de CO2, de esas 13.000 unidades que os hemos comentado. Que entre ellas pues podemos tener materiales, maquinaria, todas ellas, pues la unidad correspondiente que correspondía a la base de datos de Guadalajara. Pues en las unidades funcionales pues eran metro cuadrado, metro lineal, metro cúbico, pues la que correspondía. Entonces, para dicho cálculo, además de esta normativa internacional, se ha recurrido también a diversas fuentes de información, como son la documentación técnica de los fabricantes, las declaraciones ambientales de producto y datos propios de la empresa o fuentes bibliográficas. Siguiendo con el análisis del ciclo de vida del edificio dentro del alcance del proyecto, se han identificado 3 fases, que estas a su vez disponen de diferentes actividades o subcapítulos. Entonces las fases serían fabricación, transporte y puesta en obra. A su vez, cada una de estas fases se dividen en fabricación, tendríamos extracción, por ejemplo, extracción de materia prima en cantera, por ejemplo, en una cementera, el transporte a fábrica de ese material, de esa materia prima, el proceso de fabricación, que suele ser una de las más intensivas en cuanto a consumo de energía se refiere, el embalaje, el transporte del producto al lugar de construcción, la puesta en obra, que tendríamos maquinaria, mano de obra y medios auxiliares. De estas etapas se deriva el gran trabajo que ha tenido el cálculo de esas 13.000 partidas. Por eso los 3 años de desarrollo que ha tenido la herramienta. Y ahí se deriva también algunas de las simplificaciones que se han realizado en los cálculos. Por ejemplo, en el cálculo a la hora de calcular la fase de extracción, se ha seguido íntegramente la normativa 14.040, 14.044 y 14.025. En el caso de transporte a fábrica, pues no podíamos calcular el impacto del transporte de cada uno de los 13.000 materiales, porque cada fabricante tiene una distancia diferente entre los puntos de extracción y fabricación. Pero siendo así, se ha optado por asignar a cada material un porcentaje proporcional al resultado parcial obtenido en la categoría de extracción y fabricación. Es decir, que si el impacto del proceso de fabricación ha sido pequeño, pues el impacto del transporte, por ese porcentaje y proporcionalmente también será pequeño, y viceversa, vamos. El proceso de fabricación también se ha seguido la normativa, la 14.040, 44 y 25. El embalaje, en este caso, no se ha contemplado dentro del análisis del ciclo de vida, pues por tener un impacto casi nulo y además de ser muy variable entre unos fabricantes a otros. En el transporte del producto al lugar de construcción, pues este caso se determina en base a 2 variables: la distancia a recorrer, que es uno de los 2 inputs que hay que meter, si es una distancia, el recorrido del material va a ser internacional, regional o nacional, y el tipo de transporte, pues es camión, tren, furgoneta o lo que se haya tenido. Pero todo esto no hay que meter, digamos, partida por partida. Todo esto, digamos, el transporte se va metiendo en función o en base a un porcentaje en peso total de la obra. Es decir, pues consideramos pues un 30% de X material, de este material, se ha tenido un recorrido internacional y ha sido en tren. Entonces se introducirá para cada tipo de transporte un porcentaje en peso sobre el total de los materiales. La puesta en obra
tenemos maquinaria y mano de obra, que se ha calculado la maquinaria incluida en la base de precios centro de Guadalajara a partir de potencias, tiempos medios de uso o consumos. No sé, por otro lado, mano de obra no se tiene en cuenta la parte proporcional de la mano de obra, pues se entiende que su impacto en ambas categorías es nulo. Entonces sería la energía que consumen las personas a ejecutar la obra. Entonces consideramos nulo. Lo que se podría contemplar es el transporte de esas personas a obra, pero en este caso no se ha incorporado. Está pensando en las siguientes versiones tal vez sí también incorporarlo, pero en esta primera versión no se ha incorporado. Y los medios auxiliares, que no se contemplan en el análisis de ciclo de vida por entenderse que son reutilizables y por derivado de esa reutilizabilidad, digamos, dispone de un impacto prácticamente nulo en cada una de las obras. Vale, pues ahora que Itxaso ha explicado un poco la metodología que se ha seguido para elaborar la herramienta, yo os voy a explicar un poco pues cómo funciona el software. Entonces, bueno, como comentaba antes Itxaso, desde el EKS y Ecoingenium, nosotros porque estábamos certificados en ecodiseño y ellos como consultores en ecodiseño queríamos una herramienta que primero técnicamente fuera sólida, pero también que fuera muy sencilla de utilizar por los futuros usuarios, en ese caso, y primeramente pues nuestros técnicos. Entonces, una de las... hacíamos constantes pues peticiones a la empresa que nos desarrollaba el software, en este caso el Pacay, en dos líneas. Por una parte, que luego lo veréis en el vídeo, pues que la propia imagen de la herramienta pues fuera amistosa y muy fácil de entender, pero luego también nos daba un poco miedo pues que la herramienta tuviera los típicos problemas que a veces tienes pues de al instalarte o cambias de un equipo a otro, pues hay herramientas que funcionan con mochila o no. Entonces, después de analizar el proyecto, nos decantamos por tener una herramienta online, porque básicamente pues para nosotros tenía dos ventajas que creemos que también pueden ser extensivas pues al resto de empresas o estudios de arquitectura. Uno es que te permite acceder al repositorio de proyectos y a la herramienta desde distintos equipos a la vez, es decir, lo puedes tener instalado en el equipo de sobremesa de la oficina, pero también en el portátil que a lo mejor te llevas a casa las noches o el fin de semana o incluso pues en algún dispositivo móvil. Eso da muchas ventajas pues a la hora de que un equipo se queda obsoleto, lo cambias por uno nuevo, pues no tienes que reinstalar los programas y también te evitas los problemas que a veces hay en las instalaciones pues con antivirus o firewall o necesidad de tener mochilas. Y luego hay otra segunda ventaja, que es que al ser una herramienta online se funciona con un usuario y una contraseña. Entonces ese usuario y contraseña se pueden compartir entre distintos técnicos de la misma empresa. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros con una licencia pues funcionamos todo el EKS. Evidentemente no podemos entrar todos a la vez, solamente se puede entrar una vez simultáneamente, pero distintos técnicos, pues alguien a la mañana puede estar calculando un edificio y otra persona a la tarde. Entonces es bastante ágil y hace que la inversión también en licencias pues sea bastante menor. Entonces, bueno, eso es el motivo por el que pues la herramienta es online. Luego, respecto a cómo funciona, una vez de que entremos dentro de la herramienta, pues siempre hay dos opciones, el cálculo que hemos llamado simplificado y el cálculo completo. El cálculo simplificado nos sirve para hacer una estimación rápida pues cuando todavía no tenemos todo el proyecto completo, es decir, pues en fase de anteproyecto o en proyecto básico. Lo que permite la herramienta es realizar evaluaciones sucesivas en distintos momentos del proyecto en función del nivel de conocimiento existente en el mismo. Era para nosotros también muy importante. Pensábamos que acabar el proyecto y tener el valor de energía embebida y de emisiones de CO2 del edificio pues era importante. Pero claro, una vez que has acabado el proyecto ya y tienes incluso el proyecto de ejecución completo y el presupuesto, no tienes posibilidad de mejora, puedes mejorar para el siguiente proyecto. Y nosotros queríamos una herramienta un poquito más dinámica que al principio y no llevándote mucho tiempo pues pudiéramos darle una serie de datos sobre el proyecto y nos hiciera una estimación inicial. Entonces, esto es lo que hemos conseguido con el cálculo simplificado. Pues a partir de un cuestionario de preguntas que luego vais a ver, te hace un cálculo pues sin necesidad de llegar al final, con lo cual es una herramienta de diseño, nos sirve para tomar decisiones de proyecto, que era un poco lo que queríamos. Y por otra parte estaría el cálculo completo. El cálculo completo ya es con el proyecto de ejecución terminado y con el presupuesto terminado. Entonces lo que hace el programa es importar ese presupuesto y directamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo adicional o un trabajo adicional por ningún técnico, pues el programa solo ya calcula la energía embebida y la huella de carbono del edificio. Siempre, claro, que ese presupuesto se haya realizado en base pues a la base de precios de Guadalajara.
en las versiones bien este año, la última del 2014, o también funciona con la del año anterior, con la del 2013. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese cálculo simplificado y el cálculo completo? Bueno, pues ambas soluciones dan valores cuantitativos muy similares, porque durante los 3 años que ha durado el proyecto también lo que nos hemos esforzado mucho es en ajustar ese cálculo simplificado, las variables que le afectan lo más posible para tener un valor muy aproximado, no que tuviéramos un valor que era el 30 o el 50% del final, sino pues ver a través de ratios y de indicadores pues cómo podíamos llegar a ese cálculo completo de la manera más sencilla posible, ¿vale? Entonces, la diferencia entre ambos es también la posibilidad de una explotación final de los resultados, en los que pues hay algunas diferencias. En el cálculo completo se pueden obtener datos y gráficos conforme a los capítulos y subcapítulos que hayáis creado vosotros en el presupuesto, y eso es muy importante para explotarlos, porque igual vosotros habéis creado un capítulo que es de cristalería y otro pues de acabados interiores, lo que sea. Entonces lo vais a tener justamente explotado así para tener los datos, mientras que en la opción simplificada pues hay que seguir necesariamente el guión propuesto por la herramienta, en el que por ejemplo pues viene cimentación y estructura pues juntos. Sin embargo, ya en la opción del cálculo completo podéis tener cimentación, o incluso si lo habéis dividido en cimentación superficial y cimentación profunda, pues todos los datos de explotación van a seguir exactamente la misma estructura que hayáis utilizado en el cálculo completo. En ese sentido pues es más flexible, ¿vale? El cálculo simplificado, lo que decíamos es que da ese valor también muy aproximado, pero sin tener la necesidad de tener el proyecto de ejecución y el presupuesto completo. Entonces, para los que utilicéis los programas de generación del manual de uso y mantenimiento del edificio, la idea que nosotros teníamos es muy similar, y realmente pues es lo que tenemos ahora. O sea, entras en la herramienta y te empieza a hacer unas preguntas acotando cada vez más la información del edificio, preguntas sobre la tipología del edificio, pues si es residencial o oficinas, administrativo, industrial, otros usos, la superficie construida, de esa superficie construida pues qué porcentaje es bajo rasante y cuál es sobre rasante, el número de plantas sobre y bajo rasante, y luego hay un cuestionario de respuestas múltiples en la que hay que ir clicando pues por cada capítulos de obra cuáles son los materiales que se han empleado, y los capítulos que hemos identificado o que existen ahora mismo pues son movimiento de tierras, cimentación y estructura, envolvente, que se divide en fachada y cubierta, particiones interiores, acabados interiores y urbanización. Ahora os voy a enseñar unas ventanas de cómo es físicamente la herramienta y cómo se va eligiendo. Aquí no sé si leeréis bien, pero bueno, sería el apartado de envolvente fachada, en el que hay primero fachada y empieza pues hoja principal y luego los revestimientos interiores y exteriores, ¿no? Y en hoja principal pues hemos elegido para la opción simplificada pues no los 13.000 materiales de la base de precios de Guadalajara que hemos analizado, sino más o menos hay unos 500 o así que nos han parecido por los más habituales en todos los proyectos. Entonces, de cada uno de los elementos constructivos pues damos más o menos unos 10 productos o materiales a elegir. Pues en este caso ladrillo hueco doble, ladrillo macizo, bloque de hormigón, bloque aligerado, pues un bloque cerámico, bueno, etcétera. Entonces lo que se pone aquí a continuación pues es una medición aproximada. Hay que recordar que estamos en fase a veces de anteproyecto o de proyecto básico, entonces no se trata de atinar, sino decir, bueno, pues más o menos cuántos metros cuadrados de fachada tengo, pues simplemente haciendo un número rápido, porque lo que se pretende con esta opción simplificada muchas veces es ver qué pasa si cambias de un material constructivo pues a otro, y entonces tomar esas decisiones de diseño. Esto sería en envolvente. Luego, por ejemplo, pues aquí siguiendo se ve también pues los aislamientos térmicos, pues eso, pues hay una batería de unos 10 aislamientos. Veis también que siempre al final hay un botón gris que pone otros, y es porque en la opción simplificada, pues claro, nosotros hemos elegido unos materiales, damos la opción a que el usuario incorpore algún otro nuevo, pues porque no esté aquí, entonces lo puede meter manualmente, pero claro, tendría que tener el dato de ese fabricante de energía embebida o de emisiones de CO2, o buscarlo en bibliografía, o si no hacer una estimación aproximada en base a los datos de los otros productos, como queráis. Pero bueno, que la herramienta es flexible en ese sentido de que se pueden incorporar otros materiales. De hecho, se pueden incorporar hasta 5 por cada capítulo de obra. Sin embargo, en el cálculo completo, como os decía, no tenemos que contestar nada. Como lo veréis luego en el vídeo, pues lo que hace E2C20 es que permite importar el presupuesto del proyecto en formato BC3, lo hayáis hecho con la herramienta que lo hayáis hecho. Lo importante es que si se haya utilizado la base de precios de Guadalajara del año 2013 o 14, porque como decíamos, claro, nosotros el ACV lo hemos hecho de las partidas que están ahí definidas.
En base a esa definición y relacionando pues un valor de energía embebida y de emisiones de CO2 con el código de esa partida. Entonces, si importamos un presupuesto hecho con otras bases de precios o incluso pues con descripciones vuestras propias, no van a tener ese código y entonces en la importación pues aparecerían como cero. Eso no quiere decir que, bueno, hay gente otras veces en otros webinares nos ha preguntado, entonces, si no utilizo la base de precios de Guadalajara, no puedo utilizar nada de la herramienta, no se puede utilizar el cálculo completo. La herramienta, el cálculo simplificado, pues se puede utilizar siempre, claro, porque es simplemente pues en base a esas respuestas que decíamos antes. Vale, entonces estábamos diciendo cómo se meten los datos, entonces al final, ¿qué resultados se obtienen con la herramienta, ¿no? Bueno, pues hay dos pantallas, en una nos va a dar una tabla de resultados y en la otra unos gráficos. Nosotros os hemos puesto aquí todo junto. La tabla sería algo parecido a esto. En este caso sería la simplificada, un ejemplo que hemos puesto. Entonces, bueno, pues vienen los capítulos: movimiento de tierras, cimentación y estructura, envolvente, particiones interiores, acabados interiores y sus respectivos subcapítulos, ¿no? Pues en este caso suelo, revestimientos interiores y acabados interiores. Y 4 columnas. Las 2 primeras columnas hacen referencia a la huella de carbono y entonces son los kilogramos de CO2 y el indicador por metro cuadrado, es decir, los kilogramos de CO2 por metro cuadrado, pues resultado de la construcción de ese edificio. Y las 2 últimas columnas lo que miden es la energía embebida en las unidades de megajulios o megajulios por metro cuadrado. Esa misma información, pues como a veces los números pues marean un poco, se ofrece también de forma gráfica, ¿no? Para identificar enseguida pues cuáles son las unidades más significativas, los capítulos de obra y las unidades más significativas pues de ese proyecto. Se puede elegir si lo que queremos es esa información por capítulos, que sería el gráfico inferior a la derecha, que veis que bueno, tiene menos columnas porque es por capítulos, o si queremos la información por capítulos y subcapítulos, pues como es el caso de la imagen superior derecha. Además de tener estas 2 pantallas, es posible, claro, pues exportar los resultados al final a un documento, y además se puede exportar a un PDF directamente o, si queréis, a un documento en Word. Aquí en la pantalla muestra lo que sería ese documento generado, ¿no? Primero hay un pequeño índice y veis que las 3 últimas páginas es la tabla y los gráficos, pero hay otras 3 primeras que lo que hace es una descripción de la metodología que utiliza el programa. Esto también nos parece importante porque, bueno, nosotros si lo utilizamos, por ejemplo, pues para explicarle a los clientes, claro, tú le dices a un cliente, pues la construcción de tu edificio causa 7.000 toneladas de CO2 y dice, bueno, ¿y eso pero cómo has calculado? O, entonces aquí explicamos un poco pues que este es el resultado de aplicar el software E1220 que se ha realizado conforme a esas normas ISO que comentaba antes Itxaso, y bueno, pues también contempla qué fases de constructivas se han tenido en cuenta en el cálculo, bueno, un poco la explicación que os hemos dado hasta ahora. Entonces, bueno, eso va a estar en Word y va a estar en PDF, lo podéis meter directamente o lo podéis completar, lo podéis simplificar, lo podéis eliminar, como veáis. Y entonces, bueno, tenemos también un vídeo en el que pues simulamos estar metiendo un edificio, solo dura 8 minutos, y lo que vamos a hacer entonces pues es ponerlo para que pues veáis más claramente cómo es el funcionamiento y que realmente pues es muy sencillo. El programa E2CO20 es una herramienta informática que permite calcular de forma sencilla la energía embebida y la huella de carbono de un edificio, atendiendo a los materiales incorporados y los procesos constructivos utilizados durante la fase de construcción para poder adoptar las medidas encaminadas a reducir los impactos del edificio sobre su entorno. E2CO20 permite realizar una preevaluación o cálculo simplificado, válido para las etapas de anteproyecto o proyecto básico, y un cálculo completo con el proyecto de ejecución finalizado. En este último caso necesitaríamos un presupuesto realizado con la base de precios Precio Centro de Guadalajara 2013 o 2014. Una vez que disponemos de los datos de registro, procedemos a identificarnos. Para ello, introducimos el usuario y la contraseña. Una vez accedido a la herramienta, en el margen superior derecho se nos muestra la fecha en la que expira nuestra licencia,
así como la opción de cerrar la sesión. En el centro de la pantalla, mediante el botón de Nuevo proyecto, se accede a la creación del proyecto por parte del usuario. Desde las opciones del margen izquierdo se acceden al historial de los proyectos que han sido creados por el usuario, así como a crear un nuevo proyecto sin pasar por la ventana de bienvenida. Además, desde este punto se puede descargar el manual del usuario, donde se dispone de una información más detallada sobre el manejo de la herramienta. Una vez seleccionamos la opción Nuevo proyecto, como primer paso se introducen los datos del proyecto y proyectista, como pueden ser título del proyecto, el nombre, apellidos o la razón social del proyectista. Los campos que aparecen con el símbolo asterisco nos indican que es obligatoria su cumplimentación. Una vez introducidos todos los datos, seleccionamos la opción Guardar. Una vez aceptados, nos llevará a la pantalla de datos comunes. En esta pantalla se identificarán las superficies y la ocupación en planta baja, así como el uso principal, que servirá para obtener los ratios e indicadores por metro cuadrado. En función del uso elegido, variarán los datos generales solicitados, así como la caracterización de las instalaciones. Una vez seleccionado el uso correspondiente, procederemos a rellenar el número de viviendas, la tipología, el número de plantas bajo rasante, la superficie de fachada exterior, la superficie construida, el número de plantas sobre rasante. También debemos completar el tipo de instalaciones previstas en el edificio, así como otros elementos clave como son los ascensores y elementos de la urbanización exterior. El programa permite incorporar otras instalaciones especiales o de energías renovables a través del botón Añadir. Una vez introducimos todos los datos, guardamos y aceptamos los cambios introducidos. Automáticamente, la herramienta nos redirige a la opción Cálculo simplificado, que podremos utilizarla en las fases de proyecto básico y anteproyecto. En el caso de que los proyectos de ejecución en los que tengamos el presupuesto finalizado, seleccionamos la opción Cálculo completo. Al elegir la opción simplificada, se abrirá un submenú con los diferentes capítulos de obra. El usuario puede acceder de manera libre a cada uno de los capítulos e irá rellenando los datos que el programa pide, dejando vacías las casillas correspondientes a los materiales no utilizados. Como ejemplo, rellenamos el primer capítulo, Movimiento de tierras. En nuestro proyecto, tras realizar una preevaluación, sabemos el volumen de excavación en terreno arenoso y en roca. Introducimos dichos datos. A través del botón Otros, el usuario accederá a una ventana emergente en la que podrá añadir materiales, productos y sistemas constructivos no especificados en E2CO2 0, siempre y cuando se conozcan los datos de energía embebida y huella de carbono. Después de añadir un nuevo material, clicamos en Guardar y actualizamos la tabla en la vista general para que aparezcan los materiales que se han introducido. Una vez introducidos los datos, guardamos los cambios realizados. Automáticamente, el programa pasa al siguiente capítulo de obra. Todos los capítulos se rellenan de la misma forma. Es importante no olvidar pulsar Guardar antes de pasar a la siguiente pantalla. Una vez introducidos todos los datos y antes de realizar los cálculos finales, se ofrece la posibilidad de calcular el impacto derivado del transporte a obra de los materiales empleados. En este caso, los datos a introducir son los siguientes: el tipo de edificación en función de su peso, el recorrido realizado por los materiales, local, regional, interregional, internacional, el tipo de transporte utilizado, avión, barco, tren, camión o furgoneta.
En este caso, no hace falta indicar el peso exacto en cada elección, pero sí el porcentaje de materiales de obra aproximado. La suma total de los porcentajes deberá de ser 100%. Una vez introducidos todos los datos, mediante la opción Tabla de resultados, visualizaremos en formato tabla los resultados parciales y totales de emisiones de CO2 y energía embebida, desglosado conforme a los materiales, productos o sistemas constructivos considerados en el proyecto y agrupados por capítulos de obra. En esta pantalla, desde las opciones habilitadas en la esquina superior derecha, es posible descargarse los resultados tanto en formato PDF como Excel. También podemos visualizar estos mismos resultados en formato gráfico o, asimismo, tenemos la posibilidad de descargarnos un informe en formato Word modificable por el usuario. Ahora procedemos a mostraros cómo se realiza un cálculo completo. El cálculo completo se realiza en base a la definición de partidas y mediciones realizadas para el presupuesto del proyecto de ejecución mediante la importación de datos del archivo en formato BC3 del presupuesto realizado con la base de precios del Centro Guadalajara, versión 2013 o 2014. Es importante no renombrar o modificar los códigos de la base de precios, ya que los cálculos no serían correctos. Para importar los datos, clicaremos en el botón Examinar y seleccionaremos el archivo adecuado dándole a Guardar. Una vez guardado, nos aparecerá el nombre de nuestro proyecto y el icono de la calculadora. Clicando este icono, se obtendrá de manera automática una tabla de resultados de energía embebida y huella de carbono para cada una de las partidas de obra. Además, en este cálculo completo tenemos la opción de obtener un informe final, como en el caso anterior. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, que esperemos que os haya resultado interesante para saber cómo funciona exactamente la herramienta. Entonces, si queréis, ahora estamos a vuestra disposición para solucionar pues dudas o preguntas que tengáis sobre la herramienta. Entonces, como tenéis los micrófonos silenciados, podéis escribirlo en el margen inferior izquierdo, donde pone escriba su mensaje, y Chaso y yo pues trataremos de contestarlas. Hoy también comentaros, que al principio os he dicho sobre una sorpresilla final, entonces deciros que a todos los oyentes de este webinar, pues, por vuestro tiempo y por habernos escuchado, pues tenéis un código promocional con un 20% de descuento hasta el 31 de diciembre, pues si introducís la palabra webinar. Ahora os la escribimos con la herramienta, vamos, en la compra de la herramienta. Sí, o sea, realmente lo que habría que escribir es simplemente eso, webinar, en principio en minúsculas, pues en el momento en el que estéis realizando la compra, que es en la página web de e2c20.com. No sé si lo dice en el vídeo, que el precio de la herramienta es 120 euros más IVA. Y para 2 años, como explicaba antes, pues no hace falta comprar una por cada puesto de trabajo, sino que se comparten, y tampoco la licencia no es anual, o sea, no caduca al año, aunque cambiéis o sea, uno puede seguir utilizando lo que sería la base de precios, y la herramienta también, pues durante 2 años mínimo. Y bueno, pues eso, si nos hacéis llegar alguna preguntilla, pues la contestamos ahora, y si no, pues si os surge más adelante, ahí os hemos dejado también un mail de contacto, que es info@e2c20.com.
y si no también, pues ya sabéis que a través de la página web del Grupo Técnico Guadalajara o del proyecto también aparecen pues las direcciones de contacto. Bueno, pues si no hay más preguntas, si no hay ninguna pregunta, igual despedimos el webinar, también diciéndoos que si habéis tenido algún problema de audición o alguna interrupción durante la sesión, podéis volverla a ver porque tenemos grabada una en la página web del proyecto. Entonces podéis volver a consultar el vídeo o alguna de las explicaciones iniciales. Y nada, pues daros las gracias por vuestro tiempo y por haber participado en este webinar. Hasta luego. Hasta luego.